Hola, bienvenidos a su podcast Moléculas que Hablan. Y hoy decidimos ponernos estos lentes de la biotecnología porque vamos a hablar de unos temas que son muy densos teóricamente, pero fascinantes. Pero a todo esto, yo soy adenosina, hoy me acompañan hidrolasa y anticuerpo. Y pues bueno, ¿cómo están? ¿Ya listos para empezar esto? Sí, totalmente. Vamos a abordar varios temas interesantes y con mucha investigación en la actualidad, pero también pues muchos retos también. Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de muchos temas muy interesantes y estoy muy feliz de que podamos compartirles nuestros conocimientos. Y pues bueno, como todos los temas que vamos a tocar en este episodio del podcast, ¿qué les parece si vamos empezando? ¿Cómo así que la medicina ya no es igual para todos? Sí, ¿cómo eso que existen terapias dirigidas? ¿O es más que eso? Bueno, creo que todas estas son preguntas muy interesantes que vamos a intentar resolver a lo largo de este podcast, pero pues que va a estar enfocado, ¿no?, en cómo la medicina de precisión está cambiando los tratamientos y la forma en la que vemos diferentes enfermedades. Estamos hablando pues de terapias innovadoras, de los mecanismos que tienen estas y también de su impacto real hasta el momento, porque lo vamos a hablar en un caso aplicado en una enfermedad. Entonces yo creo que para comenzar todo esto es muy importante que tengamos ciertos términos o conceptos básicos bien definidos. ¿Ustedes qué piensan? De acuerdo. Sí. Bueno, pues existe un término que en los últimos años ha tenido mucho boom en lo que es la comunidad médica, que es el término de medicina de precisión. Y hay que tener mucho cuidado porque medicina de precisión y medicina personalizada no son lo mismo. Algunos profesionistas suelen confundir estos términos, pero la realidad es que tienen enfoques diferentes. La medicina de precisión se basa en adaptar un tratamiento y prevenir enfermedades, considerando las diferencias entre factores genéticos, ambientales y del estilo de vida de un grupo específico de personas, y su objetivo es garantizar la mayor eficacia del tratamiento para los individuos que forman parte de esta población, de este grupo, con la menor cantidad de efectos secundarios posibles que pueden tener a causa de este tratamiento, mientras que la medicina personalizada toma en cuenta las necesidades de cada paciente y adecua un tratamiento o una terapia conforme a las necesidades de este paciente. A diferencia de la medicina tradicional, en la que pues usualmente se detectan síntomas y pues te dan este medicamento, ¿no? O sea, de que dos personas con cáncer le dan el mismo medicamento. La diferencia es que ahora ya tanto con la medicina de precisión, la personalizada, al igual que la terapia génica, se utilizan pues mecanismos como más dirigidos para tener mayor información genética mediante la cual pues se toma una decisión. Entonces, pues sí, la terapia dirigida, por otro lado, es un tipo de tratamiento en el cual se usan medicamentos o otras sustancias pues con cierta especificidad a cierta molécula para que se pueda pues tener el mejor tratamiento posible, ¿no? Entonces pues esto puede frenar el crecimiento de células enfermas o puede actuar directamente con ellas, ya sea para su reparación, restauración, incluso actuar directamente dentro del genoma. Bueno, pues después de estas explicaciones, de estos conceptos tan importantes, pues consideramos importante dar contexto, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es que llegamos a esto? Porque no fue de la noche a la mañana, o sea, no es como que los humanos se despertaron un día y dijeron, ¡ay, voy a modificar este gen! O sea, no, o sea, ¿cómo es que pasamos de té de manzanilla, de remedios de la abuela, a modificar genes? A llegar ahí, ¿ustedes se saben algo de ese chisme o no? Sí, qué bueno que lo mencionas, Adenosina. Ese es un chismesote, porque nos tenemos que remontar hasta la antigua Grecia. Un día Hipócrates dijo la siguiente frase: importa más quién tiene una enfermedad que qué enfermedad tiene una persona. Pero yo creo que si tomamos en cuenta la realidad o cómo está la medicina el día de hoy, todavía hay algunos médicos que te podrían decir de que, oye, no, eso no es cierto. Pues hace cientos de miles de años atrás, yo creo que le dijeron lo mismo y dijeron, oye, no, Hipócrates, tú estás muy loco. Pero también es muy interesante porque el siguiente avance llegó en el año de 1960, cuando se descubre que cada ser humano tiene una huella dactilar diferente. Entonces estamos hablando que hasta este punto de la historia, en el 1960, la gente no estaba tan informada o no se tenía como tanto conocimiento sobre que cada persona tenía ciertas características que nos hacían únicos genómicamente hablando.
También sale una frase muy célebre del padre de la medicina moderna, que es el doctor William Osler. Estas frases salen el mismo año, que dice: el buen médico trata a la enfermedad, mientras que el gran médico trata al paciente que padece la enfermedad. Y hasta este momento lo que dice Hipócrates y lo que menciona el doctor William Osler se tratan más sobre cómo responde o cuál es la respuesta o cómo expresa los síntomas el paciente o cuáles son los malestares que tiene con respecto a una enfermedad. Y pues ya en términos más técnicos, más de laboratorio, uno de los avances más recientes en biología molecular es cuando Frederick Sanger descubre el método de secuenciación de ADN. Sí, y luego después de eso pues vino todo el proyecto enorme de descubrir el genoma humano, ¿no? O sea, el auge de las tecnologías ómicas, donde en los 90 los científicos estaban como personas locas intentando, pues, leer el libro de la vida, y se gastaron $3,000 millones. Ese proyecto acaba de terminar como hasta 2022, pero realmente nunca está terminando, está como en constante actualización, porque pues pasamos por mutaciones, etcétera, y cambiamos, ¿no? Pero pues cuando terminaron de leerlo, se dieron cuenta que no solo era suficiente leer las letras, sino que era necesario entender pues los matices, y aquí es donde entra justo la biología molecular fuerte, ¿no? Donde se empiezan a descubrir que los biomarcadores y etcétera, cómo afectan en las enfermedades. Oye, Hidrolaza, pero si estamos yéndonos como en una línea del tiempo, creo que nos falta hacer mención de un hito histórico en términos de cultivo celular, biología molecular y demás, muy importante, que es Shinya Yamanaka, que en 2016 demostró que el estado de diferenciación celular es reversible. Es más, han visto mucha propaganda, tanto nosotros aquí grabando el podcast para ustedes y los que nos están escuchando. Creo que si son de Guadalajara han visto muchísima publicidad acerca de clínicas donde te aplican células madre de diferentes tipos. Claro que sí, me voy a hacer más joven para siempre. Sí, nunca claro, voy a envejecer. Claro. Son para eso. Para siempre. ¿Te da miedo envejecer, Adenosina? Claro que sí me da miedo. Las células madre tal vez sean una buena ahorita opción saliendo para ti. Voy a ir a inyectarme unas de esas. A ver si... Muy bien. Nos recomiendas. Les cuento. Recomiendas la clínica. Si sobrevivo, acepto. Pero bueno, hablando más de cosas técnicas y de metodologías, pues él descubrió que había unos factores que ahora se les conoce como factores de Yamanaka o factores Yamanaka, que al momento de ponerlos en un medio de cultivo junto con células de prácticamente cualquier tipo, él las probó con células adultas, fibroblastos de ratón, si no me equivoco, y también células embrionarias de ratón. Al ponerlas en medio de cultivo con estos factores Yamanaka, pueden pasar de ser una línea celular muy específica a adquirir pluripotencia. ¿Qué es la pluripotencia? Es decir, a partir de este punto las células podrían cambiar su linaje a si eran de piel, ahora pueden ser una neurona, y esto está muy loco, ¿no? Porque al ser tus células de piel que te las conviertan en neuronas, si tienes una enfermedad neurodegenerativa o una que limite tu movimiento, que es un pequeño spoiler de lo que vamos a ver más adelante, pues ahora con estas nuevas técnicas y con las ya conocidas células troncales pluripotentes inducidas, pueden hacer algunos estudios sobre cómo tu cuerpo puede reaccionar, o cómo las células específicas de cierta enfermedad pueden reaccionar a algún tratamiento, y cómo pueden progresar y cómo sería tu mejoría. O sea, básicamente es como un laboratorio en vivo, pero sin dañar al paciente, es ¿no? Correcto, o sea, sin evadirlo. Ándale. Bueno, pero muy interesante. Pero siento que se saltaron algo muy importante que también, pues es esencial, ¿no? En todos estos temas que estamos viendo. Que es que mientras todo eso pasaba, también lo que se estaba haciendo era perfeccionar los vectores virales. O sea, básicamente lograron domesticar al virus, el adenovirus asociado con el serotipo 9, eliminando su capacidad replicativa y también pues su función patogénica, ¿no? O sea, básicamente lo hicieron como un vehículo de entrega de ácidos nucleicos. Y déjenles cuento ese chisme, porque no es solamente eso, antes de eso pasaron cas de las que yo me enteré. Bueno, pues allá, yo sé cosas. Allá como de los 70s, 80s por allá,
un grupo de científicos se dio cuenta de una habilidad que tenían los virus por naturaleza. Y esta habilidad, no sé si saben, pero se conoce como transfección. La transfección es una habilidad de los virus que tienen para la introducción deliberada del material genético en células eucariotas para modificar su expresión genética, según estos señores. ¿Qué significa eso? Básicamente pueden inyectar pues su material genético, ¿no?, en nosotros. Y entonces eso es lo que ocasionaba, o que se creía que ocasionaba ciertas enfermedades, que se están metiendo con nuestro genoma. Pero entonces los científicos dijeron, a ver, si los virus pueden hacer eso, ¿por qué nosotros no? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal que le sacamos su material malo y les ponemos material sano, material saludable para ayudarnos a nosotros? Pues no les salió como pensaban. Resulta que lo intentaron hacer y de aquí salió un caso muy conocido, que es el caso de, ¿cómo se llama? Era un chico de 18 años, esto pasó en 1999, es el caso de Gis Gelsinger. El caso es que este chavo se puso en un ensayo clínico porque él tenía pues ciertas cosas metabólicas, o sea, pues sí, tenía una enfermedad metabólica. Entró al ensayo clínico, le pusieron un adenovirus como vector y ¡pum!, se murió. O sea, suena muy así, pero pues su sistema inmune reaccionó de una sobremanera, exageró, la verdad. Entonces, pues el chavo falleció, desgraciadamente, porque se hizo una tormenta de citoquinas. Y pues después de esto, la FDA dijo, no, vamos a detener todas estas investigaciones porque ¿qué les ocurre? ¿Cómo que me mataron a este? Años después, en los 2000 más o menos, llega la noticia de no inventen, encontramos otra cosa. El adenovirus, ¿cómo se llamaba? Era el virus adenoasociados. No adenovirus, virus adenosociados. AAB. AAB. Sí, en efecto. Y estos los eligieron porque no suelen causar enfermedades. Y además porque su ADN se queda en realidad como un episoma. O sea, en realidad nunca va a entrar como tal su material genético al genoma, sino que se queda por fuera en unos pequeños circulitos, o sea, como en unas bolitas. Y entonces eso provoca que pues no se integre al genoma y no vaya a haber cáncer por una situación de mutaciones o cosas por el estilo. Entonces, este es como un virus, o sea, cuando encontraron los AAB, dijeron, no inventes, ya la armamos. Y esto es muy importante, también es un spoiler para lo que vamos a ver después, de cómo esta función se logró hacer, ¿no? O sea, cómo han implementado estos tipos de virus a lo largo de la historia y cómo los usamos actualmente. Pero bueno. Wow, qué interesante. Creo que nos podemos quedar hablando sobre esto por mucho tiempo y cómo, pues no sé, ¿qué pasó con la fase clínica? ¿Por qué se saltaron directamente al ensayo? Me queda esa pregunta, pero quizás la podemos abordar. Se supone que era el ensayo. Bueno, pero pero tiene que haber como una fase antes de meterle cosas a un humano. Pues sí, pero pasa es lo que que pasa, ¿no? con todas estas cosas de terapias génicas y demás, como son muy recientes, hace falta mucha regulación por parte de organizaciones como la FDA. O sea, hacen falta muchos comités bioéticos que puedan decir, esto sí se puede permitir en un ensayo clínico con terapias dirigidas, o esto no se puede hacer y demás. O sea, falta muchísima parte de regulación en terapias génicas y terapias celulares. Eso es una respuesta. Y también pues está toda esta parte, ¿no? Que en realidad, aunque esté regulado, porque pues yo asumo que como era un ensayo clínico, tuvo que leer y firmar ciertas condiciones, pero pues estamos de acuerdo que era 1999, era algo que acaban de descubrir. Por más que tú leas algo, yo siento que si tú tienes la esperanza o este sentir de, me va a ayudar, lo vas a hacer independientemente de, sí, claro, de las complicaciones, ¿no? Y siento que también eso es algo de lo que a veces los científicos se pueden llegar a aprovechar un poco cuando hacen todos estos ensayos clínicos, de la esperanza de la gente por mejorar. Eso es un tema ético bastante interesante. Pero bueno, ahora sí lo vamos dejaremos Sí, para no un queremos rato. seguir dando más spoilers, por favor, adenosina, hidrolasa. Pero ahorita ya vamos a dar ejemplos más aterrizados, más tangibles, para que podamos comprender realmente cómo se ve pues esta graficación de los impactos, ¿no? Que tiene que ver pues en nuestras vidas cotidianas. Entonces, ¿alguna vez han escuchado hablar de la atrofia muscular espinal, el AME? Claro que sí. Esta es una enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa,
pero es de herencia autosomática, lo que significa que es culpa de los papás, como siempre. El caso es que para que los niños tengan esta enfermedad, necesitan heredar de los papás pues 2 copias mutadas del gen de cada progenitor. Si no, no hay manera. O sea, también es una cuestión de que es 1 en 10,000 gentes tienen esto por lo mismo, porque necesita ser de los 2. Y lo interesante es que no está en un cromosoma sexual. Entonces, al no estar en un cromosoma sexual, tanto hombres como mujeres lo pueden padecer. O sea, no hay una diferenciación en eso. Y pues bueno, se caracteriza porque va existiendo una pérdida motora, bueno, neuromotora, a lo largo del tiempo. Y lo que pasa es que las motoneuronas alfa ocasionan atrofia muscular. ¿Pero por qué? Se estarán preguntando. Hay una cosita que todos tenemos en todas nuestras células, que es la proteína. Gracias por preguntar. Es la proteína SMN. Esta proteína se encarga Survival Motor Neuron. Está en inglés. Chécate estas habilidades bilingües, sí, de interpretación. Pero bueno, lo que hace esta proteína es que está en todas las células. Pero en nuestras células neuronales, estas son muy sensibles a la deficiencia que podemos llegar a tener de esta proteína. Y entonces lo que encontraron es que forman parte de un complejo con un nombre muy largo que voy a leer porque es muy extenso, que se llama biogénesis de las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. Para los compas SNRNPs, ¿no? O sea, no nos vamos a... Está muy largo. El caso es que estas son muy importantes porque ayudan al espliceosoma. El espliceosoma para nosotros pues es lo que va a realizar el splicing en estos cortes de ADN, y además es lo que ayuda al empalme del pre-ARN mensajero. Entonces, cuando no tenemos esta proteína, eso no se logra formar. ¿Y qué hace el ARN? El ARN, pues sabemos, ¿no?, que lleva el mensaje para que la proteína se pueda expresar de manera correcta. Pero si no está la proteína que ayuda a las otras a crear, pues, todos estos mensajes, pues entonces, ¿qué pasa? Pues no se crea lo que se tiene que crear, ¿no? O sea, la proteína no va a expresarse de la manera adecuada. Y entonces, lo que encontraron fue que hay un gen. Hay un gen que se llama SMN1. Todos lo tenemos. Este gen, en pacientes con AME, es una deleción de un segmento genético, pero de un segmento completo. Entonces, pues, haz de cuenta que lo que ocurre es que sin SMN, pues, no, sin este gen, SMN1, que es el que genera las proteínas de SMN, si no lo tienes, pues no las generas. Y si no las generas, pues no puedes hacer nada. Pero adivinen qué, tenemos SMN2. Y entonces se supone, en teoría, que el SMN2 nos debería ayudar a todo eso. O sea, no, es como... No es un respaldo, pero sí. Puede generar hasta cierto grado como esa deficiencia de SMN de proteína que tenemos. El gen SMN2 en teoría podría ayudar a generarlas, pero el problema es que no las genera al mismo nivel que SMN1. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el SMN2 tiene una transición de la citosina y en vez de citosina tenemos timina en el exón 7. Entonces, esa pequeña modificación provoca un splicing defectuoso. Entonces, si bien sí nos puede ayudar a crear pues la proteína que necesitamos, pues la realidad es que genera otra. O sea, el resultado es una proteína truncada que se conoce como SMN7, y la SMN7, el problema es que se degrada muy rápido, es inestable, y pues sin ella las motoneuronas van muriendo por apoptosis. Entonces no hay para dónde hacerse, porque si no tienes el gen, no produces la proteína, y si no tienes la proteína, pues tus motoneuronas, se quedan de qué rollo, pues qué quieres que yo haga, no es mi culpa, ahí arréglate, chavo. Y entonces, pues todos los médicos dijeron, ¿qué rollo? O sea, pero lo más curioso es que al inicio, cuando se encontró esta enfermedad, en realidad el tratamiento era completamente basado en fisioterapias, en ejercicios como para ayudar a que tu cuerpo respondiera. Pero el problema es que ¿cómo puede tu cuerpo responder a algo que no tienes?
¿Cómo se supone que con fisioterapia algo te va a ayudar si en realidad no estás generando nada para que no se produzca como esta atrofia muscular, ¿no? Por más ejercicio que hagas, algo se está muriendo ahí adentro. O sea, entonces, pues creo que ustedes tienen información sobre los, no sé, diferentes tratamientos o también sobre esta enfermedad, ¿no? De qué es lo que se busca, biomarcadores. Sí, totalmente. ¿Algo así? Sí, pero antes de eso, o sea, creo que, agregando solo como al problema, creo que justamente si tú vas caminando por la calle y te falla la pierna y te caes, lo primero que piensas no va a ser como, no manches, probablemente tengo una deficiencia en el SMN, no estoy produciendo la proteína que necesito. O sea, lo primero que piensas va a ser de que, no, pues es que caminé mal. ¿sabes? Caminé mal, o de que me torcí el pie, de que bueno, voy a ir a que me lo chequen. Y el fisioterapeuta probablemente te va a decir, pues probablemente sí te tropezaste, déjate trato. O sea, el problema es que no tenemos también, bueno, ya después lo hablaremos un poco más, pero como el acceso a poder conocer que realmente muchas enfermedades que son sumamente preocupantes tienen un origen genético y neurológico y pues que no, o sea, parece muscular, pero pues no lo es. O sea, te afecta a tus músculos. Sí, pero el origen es genético. Pero ahora sí vamos a... pues porque algo que se me olvidó mencionar es que también algo curioso de las motoneuronas es que también van muriendo primero las que pues se encargan de todo esto, o sea, las motoneuronas, porque tienen axones muy largos. Entonces necesitan en realidad una muy buena producción de ARN mensajero para poder mandar todas estas señales, pero al ser tan largos y no tener este complejo funcionando al 100%, pues el mensaje no va a llegar, ¿no? O sea, no se va a mandar bien. Entonces también por eso estas son las que mueren primero. Pero continúa, por favor. Por favor, Hidrolasa. ¿Qué más tienes que contarnos? Pues aquí es donde tenemos dos ejemplos de terapia bastante interesantes. El primero es sobre el Zolgensma. Lo siento, me cuesta trabajo pronunciar eso. Zolgensma. Gracias. Anticuerpo. La verdad es que la lógica es bastante interesante. Porque, o sea, justo si el gen está roto, pues le damos una copia nueva, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hacen? Creo que ya habíamos un poco hablado sobre pues, los virus modificados. Y es que aquí justamente usan un virus modificado, que es AAV9. Pero esto es para, pues, no enfermar, ¿no? Entonces, el virus funciona así, una pequeña analogía, es como si fuera un taxi que entrega ADN, ¿no? Era como lo que decías al principio. O sea, le quitan la parte peligrosa y lo usan como un vehículo. Entonces, el virus entra al cuerpo, llega a las neuronas motoras y entrega una copia sana del gen de SMN1. Entonces, pues esto hace que las células vuelvan a producir la proteína SMN. La razón por la que este virus, el AAV9, es especial es porque puede cruzar la barrera hematoencefálica. Exacto. A ver, díganlo otra vez. Más fuerte. Hematoencefálica. Eso es importantísimo porque esta barrera es la que normalmente protege el cerebro y médula de sustancias externas, ¿no? Entonces muchos medicamentos no pueden cruzarla, pero pues este virus sí puede. Es la razón por la que Zolgensma funciona para neuronas. Adenosina, cuéntanos, ¿tú qué sabes sobre el medicamento de Zolgensma? Pues que también, justo lo que mencionaba Hidrolasa, es que AAV9 también tiene algo llamado tropismo neuronal. Entonces eso significa que puede invadir y quedarse. A él nadie lo va a sacar de ahí, si él llega nadie lo va a quitar. O sea, se puede establecer específicamente en el tipo de tejido que uno quiere, ¿no? O sea, en el tejido nervioso. Y también este medicamento contiene ADN complementario. Entonces, lo que pasa es que tiene ADN complementario, lleva la secuencia codificante, no toda la secuencia porque si no estaría larguísimo y no se podría, pero sí lleva la secuencia codificante, nada más para que el cuerpo haga su chamba. Tiene un promotor que se llama sinapsina humana, HSIN. Entonces, esto es lo que evita que el gen, por ejemplo, se exprese en otras células, ¿no? Va directamente a donde tiene que ir, a la célula diana, que para esto, que es una célula diana, no se llama diana. O sea, no, ¿cómo que no se llama aclaración, diana? No, ¿tú crees? Se llama célula. Se llama célula. Bueno, todas las células tienen, imaginemos que tienen unos bracitos. Entonces yo soy una célula diana. Entonces, bueno, el caso es que
El caso es que cuando entran cosas a nuestro cuerpo, enfermedades o cosas así, o medicamentos, lo que pasa es que solamente se van a unir al receptor de esa célula diana, de esos bracitos que tiene. Esos bracitos solamente se van a abrir para el receptor que les compete. Ajá. Nada más le van a hacer así, para lo que quieren. ¿Pero cómo estaban originalmente? Así. ¿Y cómo le hacen? Así. Entonces, acá es que Qué entienden, ¿no? lástima que solo los que nos escuchan en audio no podrían ver esto. Bueno, entonces estas células diana tienen pues receptores específicos, ¿no? Que se van a unir a una hormona, a un neurotransmisor, a lo que uno quiera. Y pues bueno, en el 2023, Sang et al. Sang está en todos lados. ¿Sí o no? Para los que no sepan, Sang es una persona que por lo visto no deja de chambear. Varias, ¿eh? Yo creo que son varias con el apellido Sang. Yo creo que hay como 1 millón de chinos que tienen de apellidos Sang y que son investigadores de biotecnología y todo lo que le corresponde. Sí, yo también, probablemente. Pero bueno, entonces, pues sí, ¿no? El promotor que tienen es lo que evita que se puedan llegar a expresar en otras células que no queremos que se exprese. Pero entonces en el 2023, Sang, el chino, siempre es un chino, mencionó que, bueno, hicieron un estudio y encontraron a un biomarcador muy específico que se busca. Este biomarcador son los neurofilamentos o los PNFL. Entonces, cuando una neurona muere, libera pues ciertas proteínas al líquido cefalorraquídeo y pues ya y a la sangre. Y su aplicación clínica es que después de inyectar el Zolgensma, lo que hacen es buscar los niveles que hay de este neurofilamento. Si estos bajan, entonces eso indica que que la muerte neuronal se ha detenido, porque entonces ya no se está dando como pues toda esta inflamación, ¿no? O sea, ya no se están liberando estas proteínas, por ende ya no se van a encontrar en el líquido que tú estás buscando. Pero pues si no, pues no sirvió. Pero es como tener como un termómetro, ¿no? De la degeneración cerebral. Pueden ir calculando qué tanto está bajando ese biomarcador y así se dan cuenta si el medicamento verdaderamente está funcionando o si en realidad no está ayudando de nada. Y bueno, ¿tú qué piensas? Yo tengo chisme. Anticuerpo. ¿Tiene Yo chisme? les tengo un chisme, sí. Yo solamente vine aquí a contar chismes. Okay. Pero bueno, como hace rato nos comentaba Adenosina sobre un ensayo clínico con el adenovirus, sí se llamaba así, ¿verdad? Sí, Adenovirus, que resultó fallido. Pues miren, a pesar de que las terapias tanto génicas como celulares son relativamente nuevas y que todavía les hace falta muchísima parte de regulación ética y agencias regulatorias que se encarguen de estandarizar o de aceptar los protocolos de los ensayos clínicos. Precisamente los ensayos clínicos son la parte en la que podrían estar más sensibles, por así decirlo, los medicamentos, pero aquí hay que mencionar algo muy importante. Esta es la parte del chisme. En 2019 la FDA aprobó a Zolgensma para hacer un medicamento o un tratamiento para tratar la atrofia muscular espinal. Sin embargo, aquí también tiene que ver algo muy económico, porque la empresa que empezó con el desarrollo de Zolgensma se llama... Ya se me olvidó el nombre, pero el nombre por ahorita no es tan lo pondremos importante. aquí. Ajá. Aquí está. Pero esa empresa fue comprada por Novartis. El medicamento fue aprobado a finales de mayo de 2019 y un mes después Novartis le reportó a la FDA que manipuló los resultados de la fase preclínica, es decir, los resultados en la prueba con animales, para poder avanzar en las fases del tratamiento y poder así lanzar el producto al mercado, que aquí también podríamos cuestionarlo más adelante, pero este medicamento cuesta la módica cantidad de... la modesta. mínima cantidad de 2.1 millones de dólares. por una sola dosis. Por una sola dosis, que bueno, Para toda la vida, pues. a pesar de que esto fue muy... Ajá, es una dosis... Ajá, ¿verdad? Es que lo estoy convirtiendo a pesos y Es un pago único. te sale más así. fácil morirte. Bueno, también tienes manera de decir, bueno, yo sí quiero el tratamiento, ¿cómo nos podemos arreglar? Pero ese no es el punto por el momento. Sí, no. Ahora.
cada quien, pues. Un crédito, yo hablo de un crédito. Pero sí, a pesar de que esto fue como hizo mucho ruido en parte de la comunidad médica, porque como la FDA, siendo la FDA, pudo permitir, o si se habrán dado cuenta de que manipulan los datos, porque les aprobaron el medicamento y ya luego después de un mes, ay, lo siento, es que fíjate que yo te mentí, FDA. Pero la FDA tampoco hizo como tanto... No, me vas a creer. No han retirado el producto del mercado, porque en las siguientes fases de ensayos clínicos con personas, ya con los niños que son los que padecen esta enfermedad, ya los resultados demostraron ser seguros, eficaces y reproducibles. Por ejemplo, el ensayo fase 3 determinó que solamente era necesaria una única dosis por vía intravenosa para incrementar la supervivencia del paciente y lograr que los niños lograran sentarse por sí mismos. Y a lo mejor ustedes van a decir, ¿cómo es que eso es un resultado muy importante en un ensayo clínico? Pues esto es uno de los síntomas, si se podría decir así, de la atrofia muscular espinal, que es que los niños no se pueden mover. O sea, un niño con atrofia muscular espinal que no está tratada, jamás en su vida se podría llegar a sentar por sí solo. Por eso este medicamento es como muy revolucionario, porque puede causar esa mejoría, una mejoría tan grande en los niños que pueden adquirir este tratamiento, porque obviamente no todos pueden. Sí, claro. Yo siento que no lo retiraron del mercado por varo. Pero claro que sí. Pero ya iremos a eso un poco después. Sí. La verdad es que ese medicamento suena como una vía perfecta, pero creo que sí hay el problema, o sea, de que, pues, ¿qué pasa con las células que ya están muertas, no? O sea, pues, ralentizas el daño con el Zolgensma, pero no restauras nada. O sea, entonces, aquí es donde viene otra terapia que también es súper interesante, que es la que se encarga como de hacer esta restauración de células. Y esto se llama Células madre troncales pluripotentes. Esto está divertidísimo. Bueno, no sé si divertido, pero más bien es algo bastante ambicioso, ¿no? Lo cual busca no solo que se detenga el daño, pues, de la muerte de las células, sino que, pues, justo intenta reparar lo que ya se perdió. En tanto, pues, las células tienen la capacidad de poder transformarse en distintos tipos celulares, como anticuerpo, ya había mencionado previamente en la introducción, pues claro, incluyendo pues las células motoras, neuronas motoras, las cuales pues son las que son afectadas por la atrofia. Esto hace que en teoría se podrían reemplazar a las neuronas que ya murieron, ¿no? O sea, pues tomar estas células y diferenciarlas en neuronas motoras sanas y después trasplantarlas para pues ayudar a que se restablezcan estas conexiones pues de los nervios y con pues las funciones musculares. Sin embargo, todavía es como una línea de investigación, o sea, ya va como en fases avanzadas, pero todavía sigue estando como en el periodo de investigación. Pero realmente es bastante interesante porque es justo como lo que hizo Yamanaka, ¿no? De que descubrió que puedes reiniciar la célula, o sea, usando factores de transcripción. Entonces, pues las regresas como al estado, lo que es como parecido como al estado embrionario. Entonces, pues ahí es donde justo se crean las células pluripotentes inducidas y pues esto es lo que pues lo cambia todo, ¿no? O sea, la medicina regenerativa es donde entra aquí, donde no solo detienes el daño, sino que empiezas a restaurar. O sea, creo que por eso las IPSCs, o sea, células pluripotentes inducidas, creo que eso está en inglés, el IPSC. Sí, está en inglés. Sí. Son pues tan valiosas, ¿no? Porque puedes hacer justo, ya habían dicho, de que pacientitos en el laboratorio. Y pues sí, así es como si tomaras de que células de la piel y las reprogramaras y generaras neuronas con exactamente la misma genética del paciente. Esto es relevante porque puedes estudiar la enfermedad y puedes probar medicamentos y entender la mutación de una forma muchísimo más específica. Sin embargo, pues es todo un reto porque, o sea, lograr que estas nuevas neuronas sobrevivan es un reto increíblemente difícil, ¿no? O sea, no solo que sobrevivan, pero que se integren de la forma correcta, que formen las conexiones que tienen que formar y pues no solo eso, o sea, de que asegurarse de que no pase otro, ¿cómo se llama el homie? El chavito de 18 años. Jesse. A ver, Jesse. Le hay que decirle Jesse. Jesse. Pues que no pase otro caso de otro Jesse, caso, ¿no? O sea, que claro. la respuesta inmunológica sea un desastre porque causaste un caos, porque metiste
400,000 células y la persona se murió. O que crezcan de forma desordenada, etcétera. Entonces, sí, ¿no? Sí, que provoque como tumorgénesis o cosas por el estilo. Sí, que justo. puedan derivar en enfermedades tal vez más feas y fuertes que la atrofia. Que no estamos diciendo que la atrofia es buena, ¿no? Pero de que se derive en un cáncer, el uso de ciertas cosas. Sí, totalmente, porque pues se dividen muchísimo. O sea, si algo sale mal, pues se van a formar los tumores. Sí. Y pues no solo eso, o sea, la médula ya está dañada, ¿no? O sea, tiene inflamación, cicatrices, tiene estrés celular. Entonces, pues las nuevas neuronas están llegando a un ambiente que es hostil. Entonces, pues sí, por eso es sumamente difícil. Suena como algo súper perfecto, ¿no? De que, pues vamos a transformar esta célula y vas a restaurarte y vas a estar bien. Pero, pues no solo es eso. Te puedes morir. Pues sí, claro. Bueno, yo lo que estaba leyendo me encontré con un artículo de Pladis et al, porque son muchas las personas que están involucradas en estos temas de investigación, ¿eh? Y justo decían lo que nos está compartiendo Hidrolaza, que hay un lo que ellos proponen es un reemplazo celular, ¿no? Entonces el artículo discute cómo pues estas células podrían llegar a diferenciarse para hacer específicamente pues motoneuronas espinales, pero pues porque dicen que si se puede hacer en el laboratorio, luego como son del propio paciente, justo esto, ¿no? Lo de que el sistema inmune no sobrereaccione, no haga nada, sería inyectarlas para que estas puedan reemplazar físicamente a las células que ya murieron. O sea, pero lo que ellos vieron es que hay un problema, y es justo que un paciente con esta enfermedad pues ya sufrió de mucha inflamación, porque tanta muerte de células motoneuronales ya hicieron una explosión de un buen de cosas importantes, ¿no? O sea, que hicieron una explosión de citoquinas, ya alteraron el sistema inmune, ya mandaron señales de muchas hormonas, porque pues sabemos cómo el sistema inmune se mueve, ¿no? O sea, llama la atención para que vengan y lo reparen, pero si todo está explotando por todos lados, entonces hay muchísima inflamación, y lo que se repara pues es justamente lo que comentaba Elías, es cicatrización. Pero entonces la solución que ellos fueron es que ellos están viendo, porque ya todavía no lo hacen, es que estas células madres deberían de tener la capacidad de modificar ese microambiente. O sea, no solamente deberían físicamente estar ahí y tener como estas habilidades que tienen las células motoneuronales espinales, sino que también deberían poder cambiar el ambiente en el que están existiendo. Claro, esto es fuertísimo, ¿no? O sea, y es muy difícil de hacer, no es como que lo vayan a hacer de aquí a mañana, yo creo que ni en 5 años, o sea, ya me estoy yendo para allá, pero pues son funciones muy específicas que una célula, para adaptarla y además para que sea adaptable para cada paciente, no me quiero imaginar ni los costos, ¿no? Porque estas como todavía siguen en proceso de sanar, o sea, bueno, en proceso de hacerse, me metí a investigar, como tal no hay costos definidos, o sea, hay costos de las células madre, pero es muy diferente, ¿no? Ya que sea algo para cada paciente individual, que se pueda modificar, que pueda modificar su ambiente, que estén destinadas, o sea, porque básicamente tendrías un laboratorio de la persona para luego inyectarlas en la persona y que estas no sean rechazadas. Entonces no me quiero imaginar el precio. Si el Solgensma está carísimo y si es especializado, pero no para cada paciente como tal, yo no me quiero imaginar cuánto costarían unas células que son completamente tuyas. O sea, que son de ti, van a regresar a ti y van a recuperar espacio físicamente de otras que ya murieron. Y pues el artículo también destaca que pues las células trasplantadas van a actuar básicamente como bombas biológicas, ¿no? Si lo queremos ver de alguna manera. Entonces van a secretar factores neurotróficos. Y estos van a ayudar a las neuronas sobrevivientes para que no mueran. Y para que las nuevas puedan pues seguir en ese ambiente. Entonces lo que hacen es como una neuroprotección, por decirlo así. Es como si pusieran su manto alrededor de las que ya están. Y también sobre ellos mismos. Teresa. Sí, así. O sea, las van a cuidar. Okay. Eso es lo que se están yendo más, porque también ellos se dan cuenta, ¿no? Que esto es algo muy complicado de hacer. Entonces a lo que están apuntándole más es a combinar estos dos tratamientos. Utilizar primero el medicamento carísimo para que se detenga hasta cierto grado pues toda esta atrofia,
Y después utilizar este tipo de mecanismos genéticos también, o sea, como lo son las células, inducir estas células para que entonces las que fallecieron, que el medicamento no pudo detener, que murieran, pues ellos reemplazarlas y además funcionar como una neuroprotección. Porque también era lo que estábamos viendo, ¿no? El Zolgensma es una dosis para toda la vida. Ya si en el camino algo pasa, no sé, y ya no funciona algo, pues ni modo. Ya tuviste tu dosis. Entonces se ve que sea como un sistema complementario, si lo queremos ver de alguna manera, donde los dos se estén apoyando mutuamente. Pero bueno, pues... Y pues sí, ¿no? También los riesgos es la integración funcional, todo lo que ya habíamos hablado, también la tumorogénesis es, creo que algo muy importante aquí. Pero bueno, después de todo esto, de hablar de mecanismos, de cosas como muy científicas y de estas terapias que suenan tan interesantes, yo sí les quiero preguntar, ¿ustedes qué piensan con todo este tema de la accesibilidad? ¿Qué piensan con todo este tema de estas terapias, ¿no? En esta enfermedad. ¿Qué opinan? A ver, vamos a hablar. Yo creo que es el tema ético más importante de este podcast, ¿no? Creo que hay un par de artículos que hablan sobre esto. No me sé los nombres, pero se pegarán por ahí. Aquí, acá arriba. O sea, los nombres de los autores, pues. Ah, yo, ok, se pegarán por acá. Ajá. Que, pues creo que justamente es como esta contradicción enorme, ¿no? De, o sea, la medicina moderna puede hacer cosas que parecen casi como de ciencia ficción, pero pues ¿quién puede acceder a ellas? O sea, ni siquiera es el 1% del mundo, va a ser como el 0.00 algo. O sea, ¿quién va a pagar 40 millones de pesos por una dosis? Incluso sacando un crédito, o sea, es una cantidad astronómica de dinero, ¿no? Entonces, o sea, para mí siento que debemos como plantear ciertas preguntas que pueden sonar duras, pero creo que hacen sentido, ¿no? O sea, la innovación médica ¿realmente nos sirve si solo pocos pueden acceder a ella? O sea, pues qué padrísimo que podamos modificar un buen de cosas, pero si 2 personas son las que tienen acceso al tratamiento y tienes 40,000 que se están muriendo de ellas porque no la pudieron pagar, ¿no? O sea, ¿cómo decides quién recibe estos tratamientos? ¿Cómo decides quién recibe el crédito? ¿Deberían los gobiernos quizás financiar las terapias? O, por ejemplo, como en un debate como el que tuvo Anticuerpo sobre si se debería invertir en como la terapia, medicina tradicional sobre la medicina pues moderna, ¿no? Como de precisión. ¿No fue eso? No. Bueno, pero es como... A ver, ¿cuál fue el...? Bueno, yo justamente iba a hablar, bueno, iba a basar mi participación en esto, que yo hace poco participé en un debate sobre si deberíamos de enfocar la investigación o el desarrollo de nuevas terapias a enfermedades que son muy raras, porque pues, ya como lo mencionamos aquí en todo el podcast, la atrofia muscular espinal, que es el tema central de este capítulo, es una enfermedad genética y hay un montón de enfermedades genéticas que incluso no se han descubierto. Habremos escuchado alguna vez de muchas personas que tienen padecimientos clínicos y que los doctores pues no les pueden dar una respuesta. Tal vez esa sea alguna enfermedad génica que no ha tenido ningún descubrimiento. Pero todas las personas que padecen enfermedades génicas son porcentajes muy pequeños de la población, y el tema del debate era si deberíamos de enfocar la innovación médica a estos grupos de personas o si deberíamos de invertir más, o si la industria farmacéutica, el gobierno o el dinero que se invierte en ensayos clínicos, estudios de medicina, deberían de enfocarse más a otros padecimientos. Por ejemplo, aquí en México somos probablemente el país con... No me acuerdo si a este punto ya somos segundo lugar en obesidad y sigue siendo el primero Estados Unidos, o en qué posición estamos ya, o si se debería de poner la atención clínica en eso, que pues al final, si hablamos ya de ética, podríamos mencionar la parte de, pues buscamos el bien común para todas, para la mayoría de personas o el mayor grupo de personas posibles, pero pues también está de la otra parte de las personas que padecen enfermedades génicas,
que son una parte muy pequeña de la población. O sea, no tengo el dato de cuántos niños padecen la atrofia muscular espinal, pero son muy poquitos, y pues muchas veces las farmacéuticas no les interesa generarles algún tratamiento o alguna terapia, porque dicen cuántos son, cuánto dinero voy a ganar, no me conviene. Y creo yo que las terapias dirigidas, como la que hablamos de Zolgensma, las terapias génicas y las terapias celulares, como son las células pluripotentes inducidas, por el momento no son accesibles para la población porque apenas son muy nuevas. O sea, por ejemplo, los factores de Yamanaka que se descubrieron en 2006, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hasta hoy, fecha 2026, son solamente 20 años. Y otros medicamentos que ya están bien establecidos, por ejemplo, la insulina para tratar la diabetes, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo habrá costado la insulina en un principio? ¿Cuánto tiempo habrá costado un piquete de insulina en un principio? Y a partir de que se hizo la patente, que la farmacéutica hizo la patente, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto ha bajado el precio? Entonces, yo pienso que... ¿cómo lo puedo formular? Yo entiendo también que la accesibilidad en este momento no sea para gran parte de la población, porque también ¿cuánto tiempo tienes que hacer un tratamiento? Y desde que lo empiezas a plantear teóricamente y pasas por las fases del ensayo clínico, que son la preclínica, el ensayo 1, el ensayo 2, el ensayo 3, ¿cuánto tiempo te vas a, por ejemplo, en terapias génicas con pequeños grupos de personas que lo padecen, otra vez mencionando esto, cuánto tiempo te vas a tardar en encontrar a la cantidad de personas que necesitas para hacer tu estudio clínico y que tenga validez científica? Y cuánto tiempo te tardas, cuántos insumos te vas a gastar y cuántas personas van a estar involucradas en el desarrollo, porque obviamente no van a trabajar por amor a la ciencia. Hay muchas personas que hasta el momento trabajan por amor a la ciencia y que no tienen una remuneración económica suficiente y que están haciendo como, oye, pues si no me estás dando otra vez la remuneración económica suficiente, pues no te voy a trabajar, no va a haber desarrollo de medicamentos o de innovación en investigación. Yo creo que si los gobiernos y si las empresas farmacéuticas destinaran como más en general a todo lo que tiene que ver con investigación, podríamos llegar a un punto donde estas terapias que son... O vámonos con las pluripotentes inducidas, que no solamente se tendrían que ir con las neuronas, sino también con otro tipo de enfermedades como Alzheimer, que hay más personas que padecen Alzheimer que una atrofia muscular. Yo creo que podría haber un punto donde sí puedan ser accesibles, y parte del debate, uno de los argumentos del debate es, si no empezamos ahorita, entonces ¿cuándo vamos a empezar y cuándo podríamos llegar a ese punto? Pues yo, la neta, o sea, sí estoy obviamente a favor de que el gobierno sea parte obviamente de estos gastos. Yo no estoy tan segura de que estos precios vayan a disminuir, porque siento que hasta la insulina, pues es una enfermedad de por vida, ¿no? Aunque bajen el precio, siempre van a estar consumiendo y siempre van a estar gastando. Entonces tal vez se ve como poquito, pero cuando empiezas a juntar todos los gastos a lo largo de los años, en realidad es un gasto fijo que nunca se va a mover, que está ahí de por vida, que si los gobiernos no quieren, entonces en los hospitales no van a haber esas inyecciones de insulina y van a vender agua en jeringas, como ya lo han hecho en otras ocasiones. Y siento que con todo esto de estas terapias tan innovadoras y tan modernas, también uno de los problemas más grandes es la capitalización, porque es algo que las farmacéuticas hacen mucho, la capitalización de insumos. Porque obviamente prefieren vender algo de 2.1 millones, aunque sea una o dos personas, porque ya serían ahí 4.2 millones, que bajar el precio y vendérselo a varias. Porque ¿por qué se lo venderían a varias si en dos personas ya consiguen lo que pueden conseguir de otro medicamento que tal vez cuesta menos? O sea, en realidad siento que también sí es un tema muy político, no solamente de salud, no solamente de ciencia. Yo sí considero que hay terapias, hay medicamentos, la industria farmacéutica y muchas cosas en realidad están politizadas. Entonces siento que también es como otro factor pues muy importante, ¿no? Porque por más que un científico, por ejemplo, quiera vender algo que él produjo,
a bajo precio o para que todos puedan acceder a él, me parece un tema sumamente complicado porque no solamente es una decisión propia, es una decisión que se vuelve, pues ya no está en manos de él hasta cierto grado, aunque suene feo. O sea, estás de cierta manera controlada por muchos factores externos a él. Y pues es eso, ¿no? La puede no vender. Y ya, y dice, yo me quedo con esta terapia, o sea, no se la voy a dar a ninguna farmacéutica, no voy a hacer nada. Pero entonces justo lo que menciona Keila, ¿no? ¿Cuánto te cuesta producir a ti eso? ¿Cuántos son los insumos? ¿Cómo vas a hacer los ensayos si no tienes apoyo económico ni del gobierno, ni de instituciones federativas? ¿Cómo vas a hacer todo este proceso si no tienes ningún respaldo atrás de ti? Y entonces me parece un tema... O sea, la neta me parece que sería un tema muy extenso hacer aquí como un debate bioético de lo que está bien y lo que está mal, porque está muy loco. En mi opinión personal, obviamente yo sí considero que es algo que los gobiernos deberían de poner. Yo no pienso que una familia con un hijo de 6 meses debería de pagar 40 millones para ayudarle a su bebé, o sea, poder estar bien y nacer. A mí eso es algo que me parece muy inhumano. La verdad, desde mi perspectiva, desde mi consideración, entiendo todos los factores externos y políticos, por eso digo que en realidad como que siento que es una respuesta que está muy dividida, porque aunque yo pueda dar mi opinión personal de lo que yo siento que es correcto, también soy consciente de que hay factores externos a los sentimientos, ¿no?, de los seres humanos, o sea, lo que podríamos pensar como bueno y malo. Entonces, pues sí, me parece que da para mucho hablar esto. Pero, ¿tú qué piensas, Hidroelada? Ay, no, es que yo sí pienso que es como muy claro de que el bueno y el malo. Pero lo voy a hacer como muy corto para que ya que acabe pronto. Sí. O sea, es que estoy de acuerdo en que creo que específicamente en la industria farmacéutica todo es extremadamente político, ¿no? Porque incluso creo que dentro de los acuerdos y regulaciones que existen dentro del gobierno y la farmacéutica, pues es parte de te voy a apoyar, pero no te voy a poner X o Y regulación para que tú puedas poder vender tu medicamento en $2 millones, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, ¿tú crees que el gobierno no le da dinero a las farmacéuticas? Pues claro que sí, o sea, claro que los apoya, ¿no? Pero también apoya que exista esta capitalización, o sea, es un ciclo en tanto, si no se le exige al gobierno en que existan, no sé, programas de salud pública, programas de intervención, de medicina personalizada, ¿sabes? Como este tipo de atención a las vulnerabilidades de las personas en situación de vulnerabilidad específica, es donde no se puede llegar a ningún cambio. Creo que específicamente también, o sea, para la farmacéutica, de que yo lo siento mucho, pero yo no creo que la gente trabaje por amor a la ciencia en farmacéutica. No. A menos que estés en un centro público como es el CIATEC aquí. Sí, y eso me refería. O sea, y estás de ayudante, estás de amor, ¿sabes? Sí, por amor a la ciencia. Pero cuando ya estás trabajando en este nivel de medicamento de precisión, no lo estás haciendo por amor a la ciencia, lo estás haciendo porque te pagan un buen varo por descubrirlo. Claro, también te puede encantar la ciencia y pasas tus sábados y domingos ahí, no ves a tu familia, etcétera. Pero, o sea, creo que específicamente para la farmacéutica es como un handshake que se dan de que el gobierno y la industria de la medicina, ¿no? Y también, o sea, noten, creo que hay muchas otras preguntas que nos podemos hacer que no vamos a abordar ahorita, pero, o sea, las enfermedades que se abordan, claro, a dónde llegan los medicamentos de las enfermedades, quién está conduciendo los ensayos, porque, pues, precisamente, usualmente es en el occidente, o sea, ¿qué pasa con países cosas que están en vías de desarrollo que son muchísimo más vulnerables y que ustedes creen que Etiopía tiene un programa de salud en donde se van a abordar de que enfermedades específicas? Eso también plantea la siguiente pregunta de que, o sea, las enfermedades que tienen este tipo de medicina son enfermedades que reciben prioridad en los estudios. ¿No han visto como ese tipo de estudios donde hay los efectos de, ¿cómo se llama la condición de la espalda? ¿Escoliosis? Escoliosis. Los efectos de escoliosis en las parejas masculinas. O sea, eso nota que incluso existen sesgos de que las personas priorizadas dentro de los estudios de las enfermedades son hombres y son blancos y son de occidente. Entonces, o sea, de que, güey, ¿dónde queda de que una mujer indígena nativa de Etiopía? Y de que no, pues, adiós. Entonces, o sea, creo que no solo es como la capitalización, que es sumamente importante como en respecto a la accesibilidad, sino también qué pasa con el 70% del resto del mundo que también es afectado por enfermedades crónicas, infecciosas, letales, etcétera, pero que no reciben la priorización porque pues no capan. Sí, claro. O sea, de hecho, ahorita que mencionaste eso, no sé si escucharon que hicieron ahorita un ensayo de el ovario poliquístico,
pero era con un enfoque sobre cómo las parejas masculinas se veían afectadas y vivían al lado de mujeres con ovario poliquístico. Entonces analizaron a los hombres para ver los efectos que tenía que una mujer tuviera ovario poliquístico dentro de una relación. Y yo dije, ¿qué? Pero claro, o sea, estoy completamente de acuerdo. O sea, siento que eran puntos muy buenos. O sea, la verdad, creo que cualquier debate biótico se puede ir a mucho más. No nos alcanza el tiempo para hablar de todas las cosas que se pudieran hablar. Pero entonces, pues, con esto les quiero preguntar, ¿ustedes qué concluyen, no? De todo esto, después de hablar de lo ético, el dinero. Y claro, antes de continuar, pues justamente lo que decías, ¿no? De qué coincidencia que este medicamento millonario, aunque pues la regó en todo, no hizo bien sus estudios, mintió en los datos, no lo quitaron del mercado. ¡Qué casualidad! Y aparte, o sea, tú dirías como, ay, no, es que es tan difícil bajar el precio de las cosas. Ay, perdón. Ay, vi bien eso. O sea, sí. ¿Vieron lo que Trump hizo de bajar el precio de Ozempic de manera global? Sí. O sea, de que se puede. Claro, pero tiene que existir un cierto mercado de capitalización para que se baje el precio. Sí, es que es un círculo vicioso de todo. Y nosotros estamos en medio. Ay, como ratoncitos. Pues es la crítica de Marx, de que no puede salir del sistema, entonces. Sí, no, claro que no. Bueno, entonces, ¿ustedes qué concluyen? ¿Tú qué concluyes, Anticuerpo? No, yo sigo pensando en mi conclusión. ¿Tú qué concluyes? Yo creo que la innovación médica es sumamente necesaria, pero creo que también las barreras, tanto pues en la regulación como de que exista validación certera de que el medicamento funciona, tanto regulación en el tipo de fases clínicas y ensayos que se hacen, o sea, no saltarte y irte directamente con el niño de que, ay, se murió, ups, o sea, en un ensayo. Pues no, se supone que para las vacunas son como mínimo, que como 5 años de fases clínicas antes de inyectarlas a las personas. Sí, no solo eso, pero agregando como a las barreras como socioculturales, sociopolíticas, económicas, de cómo funciona pues la farmacéutica dentro del mundo, que era lo que discutíamos ahorita. O sea, creo que es necesaria la innovación médica, pero también es necesario que se consideren todos estos factores externos, pero pues son cosas bien interesantes y ojalá continúe la investigación, ojalá le paguen chido a los investigadores, ojalá llegue a las personas a las que les tenga que llegar y existieran más programas públicos de salud. Ojalá pase. Estaría padre. Estaría el sueño. El sueño. Sí. Bueno. ¿Y tu conclusión? Antes de pasar a la conclusión de Anticuerpo. Anticuerpo. Bueno, pues yo considero que sí es un tema muy interesante. La verdad, como investigar todos estos métodos de conducción que tenían, yo no me imaginaba ni por aquí me pasaba lo del Zolgensma. O sea, no, se me hace muy loco que pudieran llegar a hacer eso. O sea, cómo modificaron esto para que fuera como un transporte y entonces actuara como... O sea, que lograra cruzar la barrera hematoencefálica. Siento que está brutal. Porque ni siquiera nuestras propias células, hay muchas que no lo logran y cuando lo logran arman un desastre. Entonces como que sea tan dirigida, que logre cruzar la barrera, que logre no afectar a las cosas externas, me parece algo increíble. Siento también que obviamente todo este tema de terapias innovadoras es un tema que yo sí considero que a la sociedad hasta el momento todavía les asusta un poquito. Hablar como ya de terapias dirigidas, terapias innovadoras, de medicina que no es tradicional, vaya, porque... pues creo que es algo también, no sé si sea cultural, chance un poco, pero creo que sí da miedo hablar de esto. Creo que también puede que haya ciertos medicamentos que, por todo esto que estábamos hablando de la capitalización y cosas por el estilo, nunca van a salir a ver la luz del día, porque bajarían los precios y muchas cosas muy rápido. Entonces, no sé, me parece que todo este tipo de terapias necesitan que les demos como un enfoque más humano, porque si bien está muy padre ver todo lo de los mecanismos y toda la parte biotecnológica de cómo se mueve y aprender, ¿no? O sea, cómo entran y logran cumplir su función y imitar a una célula que antes era tuya físicamente. O sea, todo esto teóricamente suena muy genial, pero siento que también a veces, como científicos, nos podemos perder en todos esos... pues sí, ¿no? En todos esos nombres tan técnicos, en toda la teoría, y olvidamos que estamos tratando al final del día con seres vivos también. Porque no solamente se trata de generar un medicamento que funcione, no solamente se trata de generar pues terapias innovadoras y decir, mira qué padre, es como un carrito de aminoácidos que cruza esto y va a lograr llegar acá, sino que
al final del día todo lo que hacemos siempre está ligado a seres vivos. Si es que trabajamos con hongos, si es que trabajamos con humanos, estamos trabajando de una u otra manera con vidas. Y también le debemos de dar este enfoque, no solamente es trabajar por trabajar y hacer un medicamento y ya, sino que es pensar en todas las implicaciones sociales, económicas, que el crear estas terapias genera, ¿no? Pensar en que va a llegar a la casa o a la vida de un ser humano y que también por eso lo tenemos que tomar con un grado de importancia, yo creo que muy elevado, ¿no? Porque ya se está tratando de vidas humanas. Eso que hicieron, la verdad, a mí sí me indignó mucho ahorita que nos contó el chisme que Anticuerpo. Ahorita que Anticuerpo nos contó el chisme de lo que pasó con este medicamento, que a pesar de que no cumplieron, pues, con esta fase técnica y, pues, mintieron en los datos, de todas maneras siguen en el mercado. A mí eso me parece, la verdad, sí, o sea, genuinamente, qué bueno que ahorita le está ayudando a gente, pero imagínate que no. O sea, que no le hubiera ayudado a las personas si hubiera estado en el mercado y todavía no lo quitaron porque dijeron, no, pero chécate, ya ayudó a varios. ¿De qué se trata esto? No, o sea, no es un juego, no estás jugando con muñecas, estás jugando con personas, estás jugando con los hijos de alguien, con los papás de alguien. Entonces creo que debemos ver todas las cosas que hacemos con la importancia que es de vida, ¿no? Y pues sí, o sea, darle un enfoque también humanista a todo esto, no solamente, no podemos hablar de ciencia sin hablar de humanidad también. ¿Y tú qué opinas, Anticuerpo? Yo creo que si regresamos un poco a lo que mencionaba precisamente yo, Anticuerpo, en un principio, desde que Hipócrates mencionó de que pues no importa qué enfermedad tienes, no importa qué pacientes tienen como cierta enfermedad, sino que qué enfermedad tienes tú como paciente y cómo la expresas. Creo que es muy interesante ver cómo cómo en la historia de toda la medicina, biología molecular, biotecnología y demás, han pasado del, ay, ¿te duele el brazo? Pues déjate, te lo amputo, ¿no? Y ya no te duele. A pasar a tener como medicamentos más, hablando de medicina tradicional, a lo mejor un ibuprofeno para que ya no te duela, o ya hablando de la nueva innovación, medicina personalizada, medicina de precisión, terapias celulares, que digas de, ay, pues tienes una lesión en cierta parte del músculo, pues te lo podemos regenerar con cierta terapia. Creo que eso es muy interesante y ha hablado mucho de cómo ha evolucionado la tecnología. Sin embargo, creo que después de más bien añadiendo, creo que después de toda esta plática y del debate ético, se puede recalcar mucho que hace falta mucha regulación en la parte ética, porque pues al estar tratando de seres humanos, principalmente en estos temas, no solamente involucra cuál es la respuesta, sino también cómo es la experiencia del paciente, o también definir quiénes sí participan, quiénes no participan. Creo que sí se hizo muy notorio en este episodio, en la parte del debate ético, que sí hace falta mucha regulación en esa parte y que hacen falta consejos regulatorios que puedan definir como ciertos criterios en estas partes. Y pues espero que en un futuro se siga hablando más como de este tipo de temas, o que se hagan más conocidos, porque pues así como también lo mencionó Adenosina, hay mucho tabú sobre lo que tiene que ver con la biotecnología. O sea, yo como estudiante de biotecnología menciono esto en mi familia y luego me dicen de que, ay, ¿ahora qué me vas a hacer para que me vaya a dar cáncer, no? Entonces yo espero que en un futuro se siga hablando más de la biotecnología y que sea más accesible el acceder a los conocimientos o a la información que te puede proporcionar la biotecnología, para que puedas, ¿cómo decirlo? Para que no creas que cualquier cosa que te puede ofrecer una persona sea obligatoriamente cancerígena, porque eso buscan los gobiernos. No sé si me di a entender, espero que sí. Sí, las teorías conspirativas están brutales. Pero bueno, muchas gracias por todos sus comentarios el día de hoy, por hacer este podcast tan amigable y pues sí, ¿no? Y gozable. Y pues bueno, gracias por escucharnos hoy en su podcast Moléculas que Hablan. Entonces los esperamos para la próxima. Bye. Adiós. Adiós. Biotecnología.